Entonces, ¿cómo les fue con la lectura del texto? ¿Lo leyeron un poquito? ¿Hubo algunas cosas que les resultó, les dio dificultad entender? Los escucho, muchachos. Hola, les estoy preguntando, ¿cómo les ve con el texto? Profe, a mí no me quedó. Alejandra, sí. Profe, Sí. ¿me escucha? Ah, bueno. Profe, a mí no me quedó claro realmente qué es cultura híbrida. Listo. Pues no, Muy bien. lo que leí como que Okay. no me quedó claro. Ok, muy bien, listo. Muy bien, el resto. Necesito saber entonces, chicas, compañeros, cómo les ve con la lectura, qué entendieron, tienen alguna inquietud, alguna pregunta, porque ya vamos como a desglosar ese texto, ya para adentrarnos propiamente a ese concepto y obviamente pues necesito saber el estado de comprensión de esa lectura. Ok, muy bien, Alexa. Ok, el resto, muchachos, recuerden, podemos ir conversando, si no tenemos, o sea, que el último recurso para poder plantear nuestras inquietudes sea como el chat, pero sí necesito pues que me digan, que se expresen. Ok, muy bien. Y el resto, muchachos. Además, porque necesito saber si están conectados, si no están dormidos, si están haciendo otras cosas, tienen dificultades en la conexión, en fin. Bueno, los escucho. Hola. Tengo muchas compañeras por acá. Solamente Profe, yo, Laura, Alexa. cuando yo lo estaba leyendo, o sea, es que me parece como muy largo y es como un poquito tedioso y difícil de entender. Me está hablando Daniel. Pues, Daniela. Allá, perdón, Daniela, Alejandra, el micrófono que está como activado, ¿cierto? Sí, gracias. Sí, Daniela. Pues me pareció como un poquito tedioso de leer, o sea, como que no lo, pues como que no lo iba procesando bien, no lo entendí bien, entonces digamos que el concepto no me quedó muy claro igual, pero pues digamos que sí, Ok, lo leí por encimita, entonces sí. ok, muy bien. A mí tampoco me quedó muy claro, por acá me dice Angie. Muy bien, listo, muy bien entonces, Daniela. John Freddy, Laura, Mateo, Valeria, Wendy. Creo tener, ok, muy bien, listo, Mateo. Chicas, las escucho. John Freddy, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, profe, buenos días para todos. Bien, John Freddy, muchas gracias. Estamos preguntando de lo que comprendimos del texto, si lo leímos a medias, conceptos que nos hayan, o cosas que les hayan llamado incluso la atención, en fin. Bueno, pues según profe entiendo, el documento, digamos que se da la hibridación cultural de pronto reciprocidad en lo que hacemos pues constantemente. Sí. Entiendo, además que también hay, que es importante las políticas que asumen los gobiernos en cuanto a que se den o haya cierta afectación. Y también está pues relacionado con la economía, Sí. para que se den todos esos procesos de hibridación cultural, digamos Ok. que en diferentes naciones, y también cómo han aportado los acuerdos económicos que se han hecho entre diferentes naciones. Ahí, por ejemplo, está el del NAFTA, que es el acuerdo comercial en América del Norte, que es Estados Unidos, Canadá y México, y también el del Mercosur. Muy bien, John Freddy. Sí, hay eh, hay varios aspectos relacionados con políticas económicas en Latinoamérica
que han afectado significativamente todo este tema de la hibridación cultural. Y desde luego, pues que ahorita vamos a encontrar la articulación como con ese panorama, ese paradigma, ¿cierto? De la economía local, regional, que desde luego impacta significativamente lo que es nuestra cultura, ¿cierto? Muy bien. Hola Sebastián, chicos, por acá en el chat, Wendy, ok. Pareció denso, enredado el texto, Wendy. Muy bien. ¿Quién? El resto, muchachos. Ya vamos a iniciar entonces. Estamos conversando, recuerden, de apreciaciones que tuvimos de ese texto. Entendimos el concepto, algunas inquietudes, tienen muchas inquietudes, pocas, algunas, en fin. Apreciaciones sobre ese concepto de mediación cultural. Sebastián Valeria, Miguel Ángel. ¿Dónde están? Cristian David. Profe, yo creo que muchas personas nunca se habían unido y pues de pronto no tienen, porque mire que de hecho en la clase está más, pues hay más gente, tal vez por lo del nuevo calendario académico que salió y todo eso, entonces de pronto hay mucha gente que no tiene como claro qué está pasando, por así decirlo. Ok. Sí, simplemente eso es la misma. Pero por lo general estoy viendo como más o menos la misma cantidad que hemos visto en clases anteriores. Estamos llegando a 15, 12, 13, en fin. Y bueno, pregunto, Valeria. Ok, muy bien, Valeria. Ok, yo les comparto lo que nos dice en el chat Valeria y Cristian. A Valeria no le queda claro, pues, por ejemplo, da el texto, mucha vuelta, queda como hundido un original. Cristian podría decir que inspiración en como culturas que se permean de otras en distintos aspectos, la economía de su lenguaje, aunque conocido que es un texto muy denso, coincido. Y ok, muy bien, listo. Coincido, Cristian, ¿cierto? Muy bien. Sí, hay varias cosas, muchachos, que la idea era que hiciéramos una lectura juiciosa. Hay términos que nos seguramente les resultaron de difícil comprensión, que de pronto no es que da mucha vuelta. Lo que pasa es que eh, hay demasiadas consideraciones que hay que tener en cuenta con el asunto de la hibridación cultural. Y ya los vamos como a desglosar. Ya los vamos a desglosar para entender como toda esta dinámica de producción de lo que es la cultura. Todo esto se articula con lo que vimos la clase pasada. Recuerda de la clase pasada, ¿qué estuvimos hablando? Los que estuvieron en la clase pasada. ¿Sí recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? Profe, estuvimos hablando de la cultura popular. De las definiciones de economía, pues, como todas las definiciones que habían, eran como 5. Hablamos de los cuatro significados que da Raymond Williams, Ajá. de los fundadores de la escuela, de Birmingham, no sé cómo se dice. De la escuela de Birmingham, ¿cierto? Ajá. De Raymond Richard, y ya vimos un cuadrito al final. Y ya. ¿Cierto? Y De los 3 momentos que existen para Howell. ¿Cómo? De los 3 momentos que existen para la acepción, la recepción y la decodificación. Exacto. Estuvimos, sí, hablando de la escuela de Birmingham,
con una noción que con uno, con lo que ellos denominaron estudios culturales, ¿cierto? Los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, y mencionamos unos personajes, unos investigadores, unos teóricos como Raymond Williams y como Stuart Hall, ¿cierto? De hecho, hablamos de sistemas diapositivas, en fin, eso ya está en Drive. Y ya este concepto de la organización de los estudios culturales migró o influenció significativamente los estudios de la cultura en Latinoamérica, ¿cierto? Sí, Alejandra, hay mucho ruido ambiente. Hola, gracias, Alejandra. Lo siento, es que se me olvida apagar el micrófono. Aquí. Muy bien, listo. Entonces, los estudios culturales con la escuela, que básicamente nacieron en todo lo que empezó a hacer como la escuela de Birmingham con diversos teóricos. Mencionamos dos de ellos que son muy importantes para los estudios culturales, que se llamaron, perdón, porque ya fallecieron, Stuart Hall y Raymond Williams, ¿cierto? Y hablamos de una serie de definiciones de la cultura, y también hablamos de un elemento fundamental para entender todo un asunto de la cultura, cómo se relaciona con la ideología, por ejemplo, y es lo que comúnmente nosotros hemos como consolidado, siendo como ese ciudadano de a pie, la persona del común, la cultura popular. En ese concepto nos habíamos quedado amplio tiempo conversando de él, ¿cierto? Y eso fue en el contexto de Inglaterra en los años 60, mediados de los 60, ya iniciando los 70, ¿cierto? Por acá me habían preguntado que si la clase quedó grabada, claro, quedó incluso en el canal de YouTube, ya está allá. ¿Listo? Cristian, ya está en el canal. Bueno, muy bien. Entonces, cuando propusimos la lectura del texto con el concepto de hibridación cultural, ya vamos entonces a encontrar la relación con lo que hablamos en la clase pasada. Yo hice un desglose del texto con los extractos como más fundamentales para que empecemos como a comprenderlo mucho mejor, y a medida, pues, yo espero, muchachos, que a medida que vayamos conversando, pues vayan planteando las diversas inquietudes que tienen, listo. De esa manera vamos a comprender mucho mejor. Les voy a compartir entonces pantalla y vemos este texto. Sí. Hola. Sí, señor, sí se ve. Ok, muy bien. Listo. Hay un señor que se llama Néstor García Canclín. Néstor García Canclín es uno de los investigadores en comunicación y cultura, de hecho considerado también teórico de la comunicación en Latinoamérica, de amplia trayectoria y de mucha importancia para entender lo que es la cultura y cómo se ha dado, cómo se ha transformado en nuestra Latinoamérica. ¿Cuál es la importancia de hablar? ¿Por qué es importante entonces hablar de Latinoamérica? Porque al fin y al cabo nosotros o nuestra región se ha caracterizado por absorber toda la diversidad de cambios, toda la diversidad de tendencias que se han tenido de manera clásica en los estudios de comunicación, ¿cierto? Tanto en Europa, lo que vimos en las escuelas de Estados Unidos, que pasa entonces en Latinoamérica. Latinoamérica ha tenido de vieja data históricamente profundos cambios sociales, políticos, económicos y desde luego culturales. Este señor es argentino, migró a México, es un antropólogo, es escritor y un crítico muy profundo, como les digo, de la cultura, ¿cierto? En Latinoamérica. Esto como datos para conocer a este señor. Ahorita vamos a ver un fragmento de una intervención que hace sobre el concepto de culturas híbridas para que lo conozcan. Hay un libro
de las muchas investigaciones, de los muchos planteamientos que él hizo y ha venido haciendo, y él escribió un texto, escribió un libro que se llama Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad. ¿Sí? Lo que nosotros leímos es un extracto de ese libro, o sea que ya se imaginarán lo que le espera al lector. Obviamente, el nivel de profundidad y complejidad de los conceptos hace que muchas personas de pronto no entiendan el concepto porque piensan que le estamos dando reloj, que le están dando vueltas a un asunto. No, él está ofreciendo un panorama mucho más amplio de una serie de elementos que inciden en este asunto de la producción de la cultura de manera híbrida. ¿Cierto? Ese libro es crucial para entender entonces cómo la cultura latinoamericana se ha venido transformando, a la par de haber empezado a aparecer y haber tomado fuerza y vigor los medios de comunicación. ¿Listo? Ahí es donde entran los medios de comunicación. ¿Cómo inciden entonces en las construcciones y transformaciones culturales de los diversos países de Latinoamérica? ¿Cierto? Descripción de este texto, de este libro. Es una obra que ofrece un estudio sobre la concepción del mundo, de la cultura en América Latina. Ahí ya me están dando unas pistas. Está abordando la cultura en América Latina, la concepción que se tiene, tomando como referencia ¿qué? Aspectos de lo tradicional, lo moderno, lo culto, lo popular y lo masivo. O sea que aquí, en este texto es crucial mirar la cultura de América Latina desde lo más profundo y más íntimo que hay, que como manifiestan y construyen la sociedad latinoamericana. Aquí él, por ejemplo, aborda aspectos muy desde lo indigenista, desde lo campesino, pero cómo eso entonces empieza a transformarse con otras visiones y otras construcciones de la cultura que no son nuestras, prácticamente que nos traen o que la misma gente empieza a referenciar. ¿Listo? Entonces ya vamos por acá entendiendo como alguna cosita, hay una lucecita de lo que es la hibridación cultural. Son esos cambios, esas transformaciones que sufre la cultura. Él empieza también a mostrar una relación que, en términos de que hay mecanismos modernos, como el caso de los medios de comunicación, que parecieran dedicados a sustituir el arte culto y el folclore. Aquí todavía sigue existiendo lo que nosotros hablábamos la clase pasada, una cultura que tradicionalmente se ha pensado que es de élite y unas construcciones culturales de carácter popular, folclóricas, muy tradicionales, cómo ambas empiezan a transformarse, a entrelazarse y cómo a partir de esa dicotomía empiezan a nacer otras formas culturales, ¿cierto? Los medios de comunicación en este sentido constituyen, como bien lo denomina él acá, en unos mecanismos que no solamente difunden información a manera de valores culturales, sino que ayudan a catalizar esas construcciones de la cultura como tal. Es decir, que se convierten casi en elementos que están muy presentes para que una cultura se pueda transformar o pueda hibridar. Entonces, los medios de comunicación acá van tomando cada vez más importancia porque cada sociedad, cada comunidad, cada cultura los va empleando en la medida en que, por ejemplo, para transmitir sus valores o sus saberes ancestrales y culturales, ¿cierto? A su misma vez de que los mismos, pues, las mismas gentes, las mismas culturas, las mismas comunidades van haciendo consumo de medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, colocaba el ejemplo de MTV. ¿Qué significó MTV, por ejemplo, en los 90? Para la cultura latinoamericana. Nosotros pudimos acceder, por ejemplo, a diversidad de géneros musicales, agrupaciones musicales, no solamente a la música, sino que a partir de esas narrativas musicales empezamos a mirar aspectos muy relacionados con las estéticas y ahí se empiezan a ver, digámoslo así, ciertos visos de lo que es cómo los medios actúan como catalizadores de una cultura que apenas
estamos construyendo muy visiblemente en los jóvenes. Es en el caso específico de TV, por ejemplo, hoy por hoy ha cambiado totalmente el TV, no sé si ustedes lo han visto. Lo que yo he visto, la oferta de programación del canal ya está llena de muchos talk shows, de realities y estos formatos de live, entretenimiento, ¿cierto? Que ya obedecen a una cultura del consumo muy anudada a lo que son estas nuevas generaciones de jóvenes, ¿cierto? Entonces este libro, chicas, compañeros, pone en juego una diversidad de objetos y de estrategias de investigación, sino nuevos modos de concebir y plantear las luchas que se producen entre la cultura y el poder, entre la lógica del mercado, la producción simbólica, entre modernización y democratización. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí él todavía sigue vislumbrando que va a haber una lucha muy visible, muy latente, entre lo que son unas culturas que tradicionalmente se han pensado como de élite o clase alta, ¿eh? Con unas culturas muy populares, muy folclóricas, reflejadas propiamente en una sociedad que todavía comparte, todavía tiene muy presente cuáles son como sus tradiciones, sus costumbres. Hay cosas muy populares, ¿no? Las sociedades latinoamericanas se han venido desenvolviendo desde tradicionalismo, desde ciertos saberes y conocimientos muy anudados a lo que viven en el día a día. Es algo muy popular, pero entonces él también empieza a sentir que existe lo siguiente, que ya no solamente se permite él como entender de que sigue existiendo una cultura de élite o una cultura popular, sino que también se trata de encontrar qué de popular hay en la cultura esa de clase alta y qué de popular hay en la, en, en la comunidad, en la sociedad, pues como del común, ¿cierto? Es casi como decir de que tanto clase alta como el resto de la gente también comparten cosas y a veces son negociadas y a veces son hasta impuestas. Entonces ahí ocurre un montón de cosas, ¿cierto? Empiezan a vislumbrar una cantidad de fenómenos culturales y sociales muy particulares en Latinoamérica. Y eso constituye para él como el objeto de estudio, es decir, qué es lo que va a mirar, lo que este señor empezó a mirar y cómo entonces empezó a comprender lo que es la cultura en Latinoamérica. Hizo especialmente énfasis en lo que pasaba en términos culturales en México, en Argentina y en Brasil. ¿Cierto? Ustedes quizás se preguntarán por qué esos países. No es porque le haya gustado a él, sino porque este señor empezó a observar que son países muy característicos que han tenido, por ejemplo, migraciones muy en particular, con comunidades indígenas y campesinas pues muy mayoritarias, en el caso de México, por ejemplo, y que eso para él constituye un caldo de cultivo en cuanto a su observación y su planteamiento. Y obviamente aparecen conceptos como la modernización. ¿Qué significa esa modernización? Ahí donde entra a tomar cabida y relevancia lo que dice, lo que nos planteó John Frey ahorita, todo el tema de la economía. Sabemos de antemano que el modelo económico ha permeado significativamente la producción de la cultura y sus industrias, eso también lo hemos venido hablando, y en el caso latinoamericano, esa influencia económica del capitalismo comúnmente conocida para nosotros, entendida como neoliberalismo, eso afectó significativamente la producción de la cultura y la circulación de ciertos valores y saberes y conocimientos culturales, ¿cierto? Entonces no es gratuito que él nos menciona así muy de corrido en este texto, eh, la, el papel de los medios de comunicación, por qué los medios de comunicación en esta orilla del mundo tienen tanta influencia de carácter ideológica por el hecho de que intervienen tanto en su producción, es decir, el medio de comunicación, la televisión, radio, internet, televisión, radio, prensa, los clásicos, eh, están muy articulados, muy conectados con una lógica económica, no solamente para subsistir, sino porque intervienen también otros intereses
ahí donde aparecen los partidos políticos, en fin, y eso va a significar mucho el papel de los medios de comunicación y esas influencias o esas articulaciones con la cultura y con la gente, ¿cierto? Entonces, ahí se empieza a ver un poquito que entonces todo este asunto de la modernidad, ¿qué entendemos nosotros por modernidad? Ser moderno entonces es ser como más, tener como más progreso, ser como más adelantado de, no necesariamente eso, ¿cierto? Y ese concepto de modernidad ha tenido un sinfín de discusiones y reflexiones en diversos campos, en diversas disciplinas, muy trabajado fuertemente en la sociología, ¿cierto? Entonces, esa modernidad se puede entender como esa noción de que una sociedad pasa de un estado supuestamente primitivo a otro más de progreso, a otro más de avance, aunque no significa necesariamente eso, porque eso genera unas tensiones y unos retrocesos que si bien la modernidad se ve reflejado como en el avance y en el progreso de unas cosas, también representa atraso en otras. Es decir, al día de hoy, por ejemplo, una consecuencia de la modernidad o de esa noción de modernidad es que las ciudades cada vez más se están sofisticando, ¿cierto? Están mejorando, por ejemplo, la movilidad, están preocupándose por toda una serie de asuntos que muy inmediatos y con soluciones muy efectivas a corto o mediano plazo, ¿cierto? Pero a su misma vez están descuidando otros procesos de base social. Y eso es lo que plantea la modernidad. Entonces, también aparecen conceptos como la posmodernidad, que la posmodernidad es como esa consecuencia impositiva de la modernidad. Es decir, si hay una evolución y se concibe que una sociedad, una comunidad evoluciona social, cultural, políticamente, económicamente, hay una consecuencia tardía, que es lo que comúnmente se conoce como posmodernidad, que ustedes han escuchado ese término. La posmodernidad no necesariamente en este sentido implica que es como el avance de la modernidad. No, son las consecuencias impositivas de la modernidad, como por ejemplo que cada vez los individuos, los seres humanos, estamos muy aislados, estamos reprimidos. Precisamente no nos representa estos avances, estos desarrollos, estos progresos no nos representan eh, eh, progreso a nivel personal y colectivo, sino que nos prácticamente nos ubican en un escenario donde el individuo es cada vez más aislado, más reprimido, menos libre, menos autónomo, ¿cierto? Y que imperan más valores basados en aspectos individuales y nos cuesta mucho entender lo que es construir colectivamente. Entonces, ese concepto de posmodernidad se empieza a entender desde esa orilla. ¿Listo? Y para cuando ustedes empiecen a encontrar el concepto de posmodernidad en otras lecturas, en otras reflexiones, por ese lado lo pueden empezar a entender. La ciencia, consideraciones entonces de la lectura de ese texto, culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Yo aquí entonces hice una serie de extractos de ese texto porque me parecen que son los que condensan en materia teórica o en su forma conceptual. Nos van a dar luces o pistas para entender este concepto de cultura híbrida, las culturas híbridas. Por ahí ya en el chat ahorita alguien, los compañeros intervino y dio una pista muy interesante, ¿cierto? Uno de esos extractos de este texto que llama la atención para empezar entonces a entender todo este asunto de las culturas híbridas, perdón, dice él que según lo expliqué en primera persona, encontró en este término mayor capacidad de abarcar diversas mezclas interculturales que con el mestizaje limitaban a las que ocurren entre razas o el sincretismo, fórmula referida casi siempre a funciones religiosas o movimientos simbólicos tradicionales. Acá él empieza entonces a explicar por qué empezó, o sea, de dónde nació la idea de emplear la palabra hibridación y no otra palabra. Él hace alusión a que, ¿qué es lo híbrido? ¿Qué podemos entonces entender nosotros en su pura esencia
o en su significado más tácito, lo que es híbrido. Lo podemos entender como una transformación, como un cambio, ¿cierto? Una cosa que se junta con otra y ayuda a nacer a otra cosa. Es como si estableciéramos lo siguiente: A más B igual a C. Todos los, todos los tres elementos, A, B y C, son diferentes, pero el C nace a partir de esa conjunción o de esa articulación o de ese cruce, ¿cierto? De A y B. ¿Qué pasa con el tema de la hibridación? Que lo híbrido no necesariamente tiene que tener, digámoslo así, como la misma raza, sino que comparten de pronto elementos en comunes, pero son también muy diferentes en otras cosas. Y eso da a nacer otra cosa. En este sentido, la hibridación cultural se entiende como las mezclas, ¿cierto? De un conjunto de elementos culturales que provienen de otros territorios, de otros lugares, y se articulan con la cultura local, popular, ¿cierto? Y eso dan a ser a otras formas culturales, y que eso se queda o cambia significativamente la cultura que se tenía. Hay un ejemplo que me llamó mucho la atención, que es decir, todavía en Latinoamérica se siguen celebrando las fiestas tradicionales de los municipios, en nuestras comunidades, pero ya le meten otras cosas. Ya hay un concierto de rock para hablar de la semana de cualquier cosa en un municipio, ¿cierto? Ya se inauguran las festividades tradicionales de una localidad, empleando otras expresiones artísticas y culturales, no muy propiamente de la cultura de ellos, pero siguen siendo tradicionales, ¿cierto? Entonces, la hibridación cultural se entiende entonces como esas mezclas que hay como, entre diversas culturas, entre diversas nociones culturales que provienen de lugares muy distintos, y que eso se encarna en el imaginario colectivo de las personas, donde afecta significativamente la cultura popular que se tiene. No la afecta en términos positivos o negativos, simplemente la transforma, ¿cierto? Hoy por hoy, y en el caso de Latinoamérica, y por eso él dio un caldo de cultura tan interesante en Latinoamérica, porque él empezó entonces a entender de que en Latinoamérica siempre van a pervivir las tensiones en términos de lo tradicional, de lo popular, con lo impuesto. Hay personas, hay comunidades que todavía se niegan a abandonar sus valores, sus saberes y sus conocimientos ancestrales y su cultura propiamente. Por eso la defienden tan tajantemente, y ven en todo el capitalismo y en toda la dinámica de la economía regional un enemigo en común, ¿cierto? Y es, obviamente, tienen toda la razón, porque ¿qué pasa cuando a una comunidad indígena le llega, por ejemplo, de eso se ha sabido, le llegan los medios de comunicación, ¿cierto? Empezaba a cambiar su cultura, empezaban a cambiar sus tradiciones, sus costumbres, ¿cierto? Y la cultura tiene un elemento muy, muy elemental, tiene algo muy particular para que pueda subsistir en el tiempo y en el espacio, y es que necesita ser transmitido. Por eso, en las comunidades indígenas hay unas figuras que actúan como referentes de su comunidad, de su historia, que son los ancianos, y que son ellos los que se encargan a partir de las historias, a partir de los relatos, por lo que es la tradición oral. Es un mecanismo que ha sido demasiado efectivo para estas comunidades a la hora de transmitir su cultura, y que se dejan, digámoslo así, tareas de generación tras generación para que la cultura pueda ser transmitida y no se vaya a acabar. Precisamente los medios de comunicación no tienen memoria, entonces han incidido significativamente en que muchas comunidades indígenas y campesinos, por ejemplo, eh, las culturas locales, las tradiciones, sus costumbres, se estén acabando paulatinamente, y a la misma vez estén transformándose en otras cosas. Y eso se ve evidenciado también muchas veces, pues, de manera muy, muy explícita, con, las, con los jóvenes,
con los jóvenes, con estas generaciones de jóvenes en la actualidad, ¿cierto? Entonces, ya entendemos por ahí, ya vamos entendiendo un poquito lo que es hibridación cultural. Son las transformaciones, son los cambios que sufren las culturas latinoamericanas, ¿cierto? En función de que hay otras ideas de cultura, otras nociones, otros saberes, otros conocimientos de culturas que no son propiamente de ellos y que se articulan a lo popular. Entonces eso da a luz otras construcciones de carácter cultural, pero que siguen siendo populares. Entonces, el ejemplo de las fiestas tradicionales de un municipio, una localidad, se siguen, por ejemplo, celebrando este tipo de fiestas, estas festividades tradicionales, pero le agregan, ¿cierto? Otras cosas, otros elementos culturales que no corresponden a los propios de ellos, pero no deja de ser tradicional, ¿cierto? Es en el caso más positivo. Entonces, este señor encontró que el mejor concepto para explicar esos cambios, esas mutaciones de la cultura, es la hibridación, ¿cierto? Mutar no es un monstruo, simplemente es una amalgama de cosas que se juntan y que se articulan. Pero esa hibridación a veces no es tan armónica, no lo explico por acá también. O sea, no es que una cosa llegue y se acentúe en una localidad, en una comunidad y eso generó el boom, es wow, excelente, no, también tiene sus tensiones. Hay un poquito con lo que les mencioné de las comunidades indígenas para lo que ellos hacen para cuidar sus valores ancestrales, sus tradiciones, sus costumbres, también explica cómo ese rechazo a esas cosas que van llegando como nuevas y que pintan bonito, pero en realidad son dañinas, es decir, son impuestas. Entonces hay tensiones de ese tipo en la mediación cultural que no precisamente nos plantea como algo muy chévere, ¿cierto? Sino que no tienen las consecuencias impositivas. Él empezó entonces a ampliar ese término que le pareció más versátil para explicar entonces esas transformaciones de la cultura y le sirvió para dar cuenta de esas mezclas clásicas como el desplazamiento entre lo tradicional y lo moderno. Es un poco lo que les vengo diciendo. Esas mezclas, esas articulaciones, el hecho de juntar una cosa con lo otro, siempre en la cultura, la mediación cultural va a poner lo siguiente como ahí en consideración. Todo lo tradicional con todos aquellos aspectos que constituyen lo moderno. ¿Listo? Eso es una clave. La cultura, la hibridación cultural se entiende desde todos esos aspectos tradicionales que han tenido las comunidades y las sociedades latinoamericanas, ¿cierto? Con todas aquellas cosas culturales que constituyen la modernidad. Entonces, ¿qué nace de esa mezcla? ¿Qué nace de esa mutación? ¿Cierto? Lo que yo les vengo diciendo. Y aquí menciona elementos conceptuales claves, que es todo lo que es popular, todo lo que es masivo, aspectos que incluso consideran que es como culto. La religión, por ejemplo, tiene que ver significativamente en esa noción de hibridación cultural. Listo. Preguntas, inquietudes. Alcanzan entonces a ir vislumbrando a dónde vamos a llegar con el asunto de la cultura híbrida, de la hibridación cultural. Ya entienden un poquito hacia dónde nos dirigimos. Sí, señor. Sí, Alejandra, chicas, el resto, muchachos. Sí, profe. ¿Hay alguna otra consideración? Profe, una pregunta. Permanentemente entre nosotros se da esa hibridación cultural. A eso es lo que vamos a llegar ahorita, Jofred. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto que se estudió a partir de los 80s o los 90s. Ya hoy por hoy estamos asistiendo a todo un asunto relacionado con Internet y con la convergencia de los medios en el escenario digital, cosa que modifica o que incide significativamente en las culturas nuestras. Es decir, te respondo de manera muy simple lo que me estás preguntando, pero ahorita lo vamos a retomar, lo vamos a ver más a profundidad. Claro, todavía se sigue, podemos decir de que estamos asistiendo a toda una construcción, a toda una mezcla de culturas, y de eso siempre va a seguir, porque es que el dispositivo, el catalizador de todo esto van a ser los medios de comunicación, ¿cierto? Y eso que en ese texto se hacía énfasis en los medios de comunicación tradicionales, es decir,
Si analizamos los medios de comunicación tradicionales con todo lo que hemos venido hablando, ¿cuál era la figura del receptor? De ese consumidor de medios, ¿cierto? De esas audiencias, de esos públicos, pues muy pasiva, ¿cierto? Nosotros cómo interactuamos, o las personas cómo interactúan con los medios de comunicación, con la radio, con la prensa, con la televisión. Simplemente consistía en entender el mensaje de acuerdo a su formato, a su narrativa, a su estructura. Pero hoy por hoy, y dado todo el tema de internet, la comunicación digital y todo eso, ya no solamente consumimos, producimos información, es decir, podemos producir saberes y conocimientos que alteran significativamente la cultura, ¿cierto? Entonces, eso es un debate muy interesante. Por acá Valeria preguntaba, venía mi pregunta por ahí, entonces es un fenómeno que siempre ha existido y siempre va a existir, no es solo desde que se habla culturas y vidas, eso siempre ha estado, sí, claro. O sea, cuando él empezó, para empezar a explicar todas las transformaciones culturales en Latinoamérica, este señor de Néstor García Canclini tuvo que dar cuenta de una serie de cosas para entender qué era lo que estaba pasando. ¿Cierto? ¿Por qué las culturas latinoamericanas, por ejemplo, él vivenciaba en México las comunidades indígenas, los chicos con sus atuendos tradicionales, los jóvenes con sus atuendos tradicionales, su lenguaje, su dialecto, utilizando camisetas, utilizando ropas, utilizando indumentaria, correspondientemente a algo muy, por ejemplo, de la referencia de la cultura norteamericana? Es decir, es como ver el indígena con sus ropas tradicionales y usando unos tenis que emulan una marca. Eso es muy particular. Ahorita yo les voy a mostrarles un ejemplo para ver hay un referente muy explícito donde ustedes van a encontrar una hibridación tenaz que tiene que ver con México y Colombia. ¿Cierto? Ahorita ya finalizando la clase. Entonces, y esto se sigue dando y se va a seguir dando, sino que tanto los estudios culturales como aquellos estudios enfocados a dar cuenta de esas transformaciones de la cultura siempre van a seguir y siempre van a tomar ciertas aristas. Aquí estamos dando unas pistas de acuerdo a lo que nos dice Néstor García Canclini para entender cómo nosotros podemos empezar a comprender todas estas transformaciones culturales, o sea, es decir, dónde nos dirigimos. No solamente es lo estético, no solamente es el lenguaje, no solamente es la manera de consumir los medios, no solamente son los contenidos en sí mismos de los medios de comunicación, sino que otras cosas podemos empezar a observar a la luz de la cultura popular, porque ese es el engranaje de todo este asunto, ¿cierto? Todo lo que pasa o todo lo que construye la gente del común, es decir, las sociedades nuestras, ¿cierto? Voy a volver al texto, ¿cierto? Mire lo que nos dice por acá. Nada de esto ocurre sin contradicciones ni conflictos. Esa mezcla de las culturas, esa hibridación como tal, siempre va a estar pensada, en una serie de tensiones que se van a revivir entre lo que ha existido, que es lo tradicional, y lo que llega nuevo y se impone, que es como lo moderno, ¿cierto? Entonces siempre la hibridación cultural va a presentar conflictos en su interior, no es que la gente se ponga a pelear, sino que es un asunto como de negociar o como de retomar aspectos propios para su cultura y que otras cosas rechazan, ¿cierto? Y también también se dejan entrever ciertas contradicciones. Las culturas no existen con la seriedad con la que experimentamos en un museo al pasar de una sala a otra. Es decir, no es que vean lo que hacen en un museo, eso es una metáfora. No va a un museo y estamos haciendo consumo de cultura, ¿cierto? Eso es una manera de consumir la cultura. Ir a un museo a contemplar una obra. ¿Qué estamos viendo en una obra? Estamos viendo la mirada particular del artista, ¿cierto? Estamos mirando muchas otras cosas más a partir de la obra. Incluso estamos mirando una época a partir de una cultura, una escultura, en fin. Pero todo es muy de paso. Lo que él está diciendo es que todas estas transformaciones culturales no es como si estuviéramos, no solamente se entiende como si estuviéramos muy de paso viendo cosas, viendo expresiones artísticas y culturales diversas, no. O sea, no es un escenario como muy de ver, sino que pasa otra cosa más
más complejo, ¿cierto? ¿Qué es lo complejo de esto? Y a veces que lo considera como una interacción dolorosa, que es necesario leer estas experiencias de ideación como parte de los conflictos de la modernidad latinoamericana. Entonces, lastimosamente, en Latinoamérica, poco a poco y de manera paulatina ha venido perdiendo peso, se ha ido perdiendo significativamente todo lo que constituye valores tradicionales. Es decir, casi que ese monstruo de la modernidad ha ganado terreno y está ganando la pelea en ese asunto de la mediación cultural. ¿Qué pasa cuando, o sea, qué será de nuestras sociedades más a futuro, donde las nuevas generaciones no hagan alusión a aquellos valores ancestrales, tradicionales que han tenido nuestras sociedades, ¿cierto? Existirán todavía comunidades indígenas o algunos rastros, algunos visos dentro de 20, 30 años. Eso es lo que pasa, eso es lo que él deja entrever también, que esa hibridación básicamente está poniendo en consideración de que en nuestro contexto se va a establecer desde un escenario de conflicto, ¿cierto? A conflicto en el sentido de que hay cosas nuevas que inevitablemente se van articulando a nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestros hábitos, y que eso va permeando significativamente la cotidianidad y la vida de las personas en la sociedad latinoamericana. ¿Cierto? Yo creo que eso es inevitable y él avisoró eso en esa concepción de las culturas híbridas, ¿cierto? Muy importante también cuando él nos dice que la historia, él cuenta de la historia de cómo se articuló nuestro exuberante modernismo, o sea, los proyectos intelectuales de modernidad con la deficiente modernización socioeconómica, ese relato de cómo se las han ingeniado las élites, en muchos casos los sectores populares, para hibridar lo moderno deseado y lo tradicional de lo que no quieren desprenderse para hacerse cargo de nuestra heterogeneidad multitemporal y volverla productiva. Aquí nos asoma entonces todo el tema del proyecto económico. ¿Qué pasa con la economía local y latinoamericana? O sea, el asunto del neoliberalismo. El neoliberalismo como forma, como modelo y como conjunto de políticas económicas, no es porque entonces las sociedades nuestras se van a entender desde la producción de productos o ciertos servicios de cierta índole. ¿Qué pasa con la cultura? Hemos venido hablando de la industria cultural, la cultura se convierte en ¿qué? Recuerden, del neoliberalismo, o sea, esa noción del capitalismo pensado para Latinoamérica, siempre van a considerar que las sociedades nuestras son pensadas como sociedades de consumo, ¿cierto? Y eso lo vimos por allá, que nos lo avisoró en la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, por allá en Alemania. ¿Qué pasa con la cultura de masas? ¿Cómo se piensa el individuo? ¿Alguien se acuerda de, no necesariamente lo que es en la exposición, sino lo que hablamos, de un elemento clave para entender lo que es, lo que es entonces la sociedad de masas? Una sociedad pensada en el consumo. Individuos pensados en el consumo. La cultura de masas Sí, por eso, me repito otra vez, la cultura de masas. es pensada en el consumo, o sea, la publicidad y todo eso. Exacto. La cultura de masas se entiende como una sociedad que es pensada, que es concebida y cuya única función es el consumo masivo. ¿Y qué pasa con el consumo masivo? ¿Cómo se comportan los individuos? De manera obviamente individual, pero muy pensado simplemente en consumir. ¿Qué pasa con esos consumos? Con ese consumo y estar desechando constantemente también ayuda e incide significativamente a que se homogeneice la sociedad. Hay una homogeneización de la sociedad, es decir, donde se pierden valores sociales, culturales, individuales y colectivos, simplemente son personas destinadas a consumir constantemente. Entonces, si yo estoy consumiendo constantemente,
productos culturales, yo no voy a tener una cultura propia. O estoy consumiendo tantos productos culturales que hoy soy una cosa y mañana otra cosa y pasado mañana otra cosa. Entonces eso afecta significativamente la definición de mi identidad. Y eso es uno de los problemas más graves que ha tenido, que ha dejado entrever la hibridación cultural en las culturas latinoamericanas, que ustedes lo pueden ver muy bien reflejado, muchachos, propiamente en las generaciones de jóvenes actuales. Quizás al joven ya no le interesa saber como el de antes, tener una identidad definida, sino que hoy es una cosa, como les digo, pasado mañana puede ser otro. Ya no le interesa, él se mueve en toda esa amalgama, él se mueve en ese mar de opciones. ¿Han notado eso? Cambian constantemente. Entonces esos cambios no es que tiene derecho, claro que sí, pero no es que sean como tan positivos, porque eso afecta significativamente la definición de su propia identidad, ¿cierto? Y si no sabemos qué somos, no sabemos a dónde vamos a llegar. Hay el gran problema de los jóvenes, por ejemplo, y de los individuos en esta sociedad latinoamericana, ¿cierto? Entonces, esto, muchachos, la hibridación cultural es inevitablemente y más bien imprescindible empezarla a comprender desde las lógicas que se ponen desde la economía, de la economía regional, es decir, todo este proyecto neoliberal, cómo empieza a afectar las formas en cómo nosotros construimos y producimos la cultura nuestra, a la par de que vamos consumiendo una serie de valores culturales que llegan y se articulan a las culturas propias de nuestras sociedades, ¿cierto? Entonces mire que ya ahí vamos viendo como más cosas. La hibridación no es juntar una cosita con otra, sino que tiene que ver más allá, tiene que ver con una serie de asuntos cada vez más complejos, ¿cierto? El término hibridación no adquiere sentido por sí solo, sino en una constelación de conceptos. Algunos de los principales son, miren estos conceptos, muchachos, importantísimos para empezar a entender, y por eso es que a uno le parece enredado ese texto. Hibridación cultural no es igual solamente a esto, hay que empezarlo a entender desde la modernidad, la modernización y el modernismo. ¿Cómo se entiende entonces, de acuerdo a lo que estamos conversando ahora, ese proyecto de modernidad? ¿Qué es modernizarse? ¿Cierto? ¿Qué son aquellas cosas que hacen parte de la modernidad y qué es el modernismo, por ejemplo? Aspectos relacionados con lo que es diferente, pero no una diferencia equitativa, sino una diferencia basada en la desigualdad, ¿cierto? Muy reflejado en la sociedad latinoamericana. La heterogeneidad. Más adelante, yo aquí les anticipo algo, más adelante vamos a tocar los conceptos de culturalidad, pues cultura, que es la culturalidad, hace alusión a la cultura, a su propia definición, pero empezamos a mirar conceptos como multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad, y todos esos tres son diferentes. Muy seguramente ustedes los han visto en texto, los han escuchado por ahí, pero de pronto no entendemos qué significa cada uno de ellos y cómo se da, por ejemplo, la multiculturalidad y cómo se da la interculturalidad, por ejemplo, ¿cierto? Y a veces nos enredan todos los conceptos, pero aprenderemos entonces a ver esas definiciones y hacer esas diferenciaciones incluso, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, la hibridación cultural, chicos, se tiene que empezar a entender desde estos proyectos de la modernidad, desde estas relaciones de desigualdad, ¿cierto? De todos los problemas en términos sociales, económicos y políticos que ha tenido Latinoamérica, esta heterogeneidad puede ser entendida desde las diversidades, ¿cierto? No solamente de género, sino de otras, ¿cierto? Y heterogeneidades multitemporales, es decir, que pueden existir hoy, pueden desaparecer mañana, pero pasado mañana pueden que aparezcan de otra manera, etcétera. Entonces, mire todos los cruces que tiene la hibridación cultural, por donde nos empezamos a meter en términos de un escenario de discusión, en términos de unos espacios como muy propios y muy concretos incluso para entender la hibridación cultural, dónde nos debemos de parar para empezar a entender todas estas transformaciones que sufren las culturas latinoamericanas, ¿cierto? Nos dice este señor, la perspectiva entonces de
de la hibridación cultural es indispensable por la autonomía parcial alcanzada por los campos culturales de la modernidad, así como por la importancia de las transacciones y la negociación en el desenvolvimiento de las entidades hegemónicas y populares. ¿Qué nos quiere decir entonces este texto, este planteamiento? Que entonces, para él fue muy importante entender todo un asunto de la hibridación cultural, bien lo menciona acá, desde la modernidad, para empezar a entender de que son, siempre se van a en la consideración de que, más bien en cada proceso de hibridación cultural, siempre van a haber una serie de negociaciones y transacciones. ¿Las transacciones qué es? ¿Qué es hacer una transacción en un banco? ¿Cierto? Casi como una operación, donde hay el banco es un sujeto, nosotros somos el otro, y es como más bien, se puede entender como el intercambio, ¿cierto? De una cosa que tiene valor por otra. Eso es un sentido tradicional de una transacción. Acá lo entendemos como esos intercambios culturales, donde yo doy una cosa, yo doy otra cosa en términos culturales y a la misma vez negocio, hago un negocio con cosas. Estos términos que son más bien metafóricos, él los emplea muy comúnmente para explicar todo este asunto de la mediación cultural, ¿cierto? De que constantemente estamos negociando cosas, de que constantemente estamos haciendo transacciones de valores, de saberes, conocimientos de carácter cultural con otras comunidades, con otras culturas, sin necesariamente tener que hablar con ellas, ¿cierto? Sin necesariamente tener como estar en contacto con ellas, no. A nosotros nos llega un aspecto cultural diferente, eso se empieza a articular a nuestra cultura propia y nosotros empezamos a incorporarnos, a interiorizarlo de tal manera de que vamos aceptando ciertas cosas y otras cosas también las vamos dejando al lado, ¿cierto? Nadie nos está diciendo cómo debemos de construir nuestra cultura, eso van haciendo así como así, ¿cierto? Eso es un fenómeno muy interesante, porque en ningún momento hay un individuo que nos está diciendo, o un conjunto de personas que nos digan, ah, vístase así, haga esto, aquello. Obviamente nos lo sugieren por los dispositivos, ¿cierto?, mediáticos, como les hemos venido hablando ahí en los medios de comunicación, pero no es una influencia así como tan explícita o tan directa, sino que son cosas que mueven al interior de cada individuo, eh, las lógicas de pensamiento de una sociedad, de una comunidad en particular va viendo y va incorporando cosas y otras las va dejando, ¿cierto? Entonces ahí él se encarga de estudiar mucho ese tipo de cosas. Hace una comparación que para él es muy importante entender de que esos estudios culturales que se hicieron en la escuela de Birmingham, lo conocen comúnmente como los cultural studies, los estudios culturales de él lo mismo, es como un reflejo muy vivo de lo que pasó, lo que hicieron en la escuela, de lo que hizo la escuela de Birmingham, estos señores que hablamos en la clase pasada, lo que empezaron a mirar en Inglaterra, en esa Inglaterra de mediados de los 60 en adelante, hasta los 80, y entonces esas mismas tensiones, esas mismas cosas que los estudios culturales empezaron a plantear, también se empezaron a vivenciar en Latinoamérica, ¿cierto? Si bien las civilizaciones generadas por la modernización alcanzan aún a pueblos campesinos e indígenas a través de la mercantilización de sus economías, la llegada de las industrias culturales y otros movimientos que nos ligan al desarrollo contemporáneo, estimó necesario estudiar la escasa integración, no aislamiento, de sectores tradicionalistas respecto al conjunto social para entender las bases socioeconómicas y culturales de movimientos como por ejemplo neomexicanistas, neoincaicos y otros indigenismos que pretenden restituir como antimodernas tradiciones idealizadas. ¿Qué quiere decir esta premisa? Varios elementos importantes. Recuerden que los estudios culturales siempre fueron basados en unas tensiones que fueron muy reflejadas, muy vivenciadas en una cultura que tradicionalmente se consideró como de élite, de clase alta, y una cultura muy basada en lo folclórico, en lo popular, en la gente, ¿cierto? La gente del común. Pero también los estudios culturales se centraron en entender qué aspectos había de la cultura popular que reunían tanto a las élites como al resto de la comunidad, de la sociedad. Es decir, qué cosas hay populares que permiten unir a los dos.
O sea, sin necesariamente juntarlos, sino que los articulan, ¿no? Es como, por ejemplo, el fútbol. Ya el fútbol, yo quería incluso ahorita poner ese ejemplo del fútbol y eso es una muestra, lo traigo en este momento a consideración, porque es una muestra muy clara de que el fútbol es una expresión popular de Latinoamérica, de Colombia, de esta ciudad, y que usted puede ver diferenciación de estratos y clases sociales incluso, ¿cierto? En fin, un sinfín de cosas agrupadas alrededor de un equipo de fútbol. No interactúan entre sí, se juntan en función de una práctica deportiva o el simbolismo que representa una camiseta, un equipo de fútbol. Un estadio que también sería merecedor de análisis más profundo. El hecho de que las tribunas estén distribuidas de esa manera y que se conozcan comúnmente, tradicionalmente, como las tribunas populares, ¿cierto? Esas tribunas que están detrás de las porterías tienen ya un significado, ¿cierto? No sé si ustedes han estado allá, ya no se puede ver el partido, se puede ver el partido bien, pero la perspectiva cambia rotundamente, ¿cierto? ¿Qué significa estar en una tribuna occidental? Tradicionalmente la gente conoce que la tribuna occidental o preferencia es para quienes o quienes pueden acceder allá. No al pobre puede acceder mucha gente, ¿cierto? Pero tradicionalmente, ¿cómo se pensaba la tribuna de preferencia? La tribuna oriental. En fin, ahí se detienen un montón de cosas. ¿No ven? El fútbol como un elemento de la cultura popular. Asimismo, tenemos muchas otras cosas más que comparten las sociedades latinoamericanas y que cada una de ellas tiene unas dinámicas muy diferentes, pero tienen cosas muy similares en términos de ese tipo de prácticas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto nos está diciendo, muchachos, acá que cuando él empezó en su escritura de ese libro, hacer toda esa consideración de la duración de la cultura en Latinoamérica, empezó a observar de manera muy latente qué era lo que estaba pasando con pueblos campesinos e indígenas. ¿Por qué? Porque eran las comunidades que tenían como la cultura más pura, más tradicionalista, menos, digámoslo así, menos permeada por otras cosas. Y luego empezó a observar de cómo esos indigenismos, todas esas tradiciones campesinas empezaron a cambiarse, a mutar, debido a que se empezó a mercantilizar la economía, es decir, modelo económico neoliberal, y esa llegada de las industrias culturales que supone que productos, servicios de carácter cultural que se articulan con las economías locales y por ende, ¿qué significan las industrias culturales desde la lógica del consumo de masas? ¿Cómo estamos consumiendo? Ya habíamos hablado entonces de esos efectos que tienen, ¿cierto? Y eso empieza a pervivir entonces, una serie de tensiones que no solamente en lo económico, sino que se articula eso en el campo de la producción de la cultura, cómo la cultura circula en un andamiaje de la industria, ¿cierto? Entonces eso lo que entonces empieza la relación que él hace con los estudios culturales, cómo esas tensiones también de carácter ideológicas que tienen el papel de los medios de comunicación y esas, eh, esas conflictividades que se viven a la luz de la cultura, de la economía y la cultura local y popular, pues se relacionan o interactúan con esas denominadas o llamadas culturas de élite, ¿cierto? Que ya no podríamos decir de que son culturas de élite, no, hay unas culturas supuestamente, unas nociones culturales que se entienden desde la clase alta, pero mire que hoy por hoy ya podemos estar hablando de otras cosas, es decir, estamos hablando de que el contexto de estos estudios fueron basados en los 80s, 90s y casi que inicios de los 2000. Y cada una de estas etapas, cada una de estas décadas en Latinoamérica han tenido profundas particularidades, ¿cierto? Entonces, por eso fueron tan importantes en ese momento y hoy por hoy la mediación cultural sigue tomando cada vez más relevancia, ¿cierto? Y él por último establece entonces, chicos,
que hay unos proyectos, la hibridación cultural nos está llevando a que existan una serie de proyectos que muy desde la lógica económica neoliberal, o sea, en estos modelos económicos de las sociedades latinoamericanas, perdón, se han pensado que esa hibridación cultural se entiende también como un proceso de homogenización, ¿cierto? Donde se ha reflejado que las grandes ciudades, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, las ciudades. Yo ponía el ejemplo de las ciudades cuando la gente emigraba a la ciudad y ¿qué les espera en la ciudad? ¿Cómo se articulan a la economía local, a las mismas dinámicas urbanísticas? ¿Cómo se relacionan o interactúan con ese ciudadano citadino? Entonces, eso es una de las consecuencias impositivas que este señor nos dice, por ejemplo, con el tema de la hibridación cultural, que no precisamente se ve en la cultura, sino en ese proyecto de modernización, ¿cierto? Ese proyecto de modernización de las sociedades, de sus ciudades, por ejemplo, de los cambios de gobiernos y gobiernos que cada vez más están como abocados a todo un asunto de modernizar obviamente sus ciudades, sus sociedades, pero a costa de qué. Ya hemos visto que la modernización tiene unas consecuencias positivas, ¿cierto? Entonces empezó a mirar qué pasaba con los campesinos, con los indígenas que emigran a la ciudad. ¿Cómo es ese choque no solamente económico, social, sino cultural? El papel que cumplen los individuos en este tipo de sociedad, es decir, en la ciudad misma. Y cómo la ciudad se piensa como para albergar ciertas personas y a la misma vez excluir a otras, ¿cierto? En fin, él empezó entonces a observar también como manera de objeto de estudio lo que empezaba a pasar en las calles, en las plazas, en fin, en todos estos escenarios donde de convergencia de diversidad de personas y cómo empezaba ya a comportarse la cultura. Que la cultura no es que sea una cosa solita, es cómo anda con ella, las personas cargan con ella, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a mirar como esos cruces, ¿cierto? La expansión transnacional de las comunicaciones que habilita el peso de las tradiciones locales ha formado un folclore mundo, como lo llama un investigador, una cultura internacional popular. Las comunidades de consumidores se organizan cada vez menos según diferencias nacionales y sobre todo en las generaciones jóvenes definen sus prácticas culturales de acuerdo con información y estilos homogeneizados, captables por los receptores de diversas sociedades con independencias de concepciones políticas, religiosas o nacionales. Los consumidores de todas las clases sociales son capaces de leer las citas de un imaginario multilocalizado, que la televisión y la publicidad agrupan, los ídolos de cine de Hollywood y de la música pop, los logotipos de jeans, tarjetas de crédito, los héroes deportivos y los políticos de varios países componen un repertorio de signos en constante disponibilidad. Creo que aquí en esta cita se alcanza a recoger muchas de las cosas que hemos visto ahorita, que hemos venido hablando. Son especialmente en el caso de los jóvenes que se ve reflejado de manera significativa esos cambios, esas mezclas, esas transformaciones culturales, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque son individuos que son claves pensados en la lógica del consumo, no es porque solamente estén en un momento, una etapa de edad, un ciclo de vida donde todavía se supone que se están definiendo muchas cosas, sino que también hay unas lógicas juveniles muy particulares, muy anudadas a qué? A todo un asunto de consumo, a todo un asunto de estar construyendo constantemente y de construyendo su identidad a partir del consumo y que eso obviamente en muchos sentidos va homogeneizando a estos jóvenes, a estos individuos de estas sociedades con tal de que como la homogenización aquí no se puede entender solamente porque yo me he visto, pueden haber muchos jóvenes que se vistan o que piensen o que digan cosas muy diferentes entre ellos, pero todo el elemento que los reúne a ellos, que los permite pues como entenderlos y agruparlos incluso a cada uno de ellos es la homogenización. Todos y cada uno de ellos están insertos en la lógica del consumo, ¿cierto? Ahí se están homogeneizando, independientemente de que se vistan, que piensen
que se vistan de cierta manera, que escuchen diversidad de música, no, todo eso hace parte del andamiaje o de la estructura del consumo que nos plantea la economía local, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esta cita, lo que él nos quiere decir es que se está viendo muy arraigado, de manera significativa, muy reflejado en los jóvenes, en la cultura de consumo de los jóvenes, por ejemplo, y se ve muy reflejado también en que los consumidores van a seguir ostentando, nótese bien esto, muy particular en nuestra cultura, las clases sociales. ¿Cierto? Las clases sociales bajas, si bien siguen siendo consumidoras también, con muy bajo poder adquisitivo, son los que más tienen de son los más permeados por por este tipo de valores, este tipo de productos culturales, ¿cierto? Y ya lo último, chicos, esto de acá son unas consideraciones ya generales, ya en términos de, concluyo con esta, que esto tiene que ver significativamente con los medios de comunicación, dice las grandes masas ven limitada su incorporación a la cultura global por el acceso exclusivo a la primera etapa de las industrias audiovisuales. Antes no era posible, muchachos, asistir a otras cosas, a otras culturas que se estaban dando en cualquier lugar del mundo. Es decir, el acceso a la televisión, o sobre todo a los medios de las industrias, los medios audiovisuales, como fue la televisión, era muy limitado. Recuerden que en Latinoamérica la televisión fue uno de los medios que llegó de manera tardía. Siempre existió la prensa, la radio, pero como bienes culturales, no, tan solo pues se relataban otras cosas. Fue la televisión que cuando nació el dispositivo, que, wow, eso generó pues el mundo en términos de que la televisión básicamente recogió todos los lenguajes y los formatos de los demás medios. Pero en términos, pero cuando llegó la televisión y empezaron a explorar todo ese, como nos empezaron a trabajar como fenómeno mediático, se puede entender entonces de que la televisión, a nadie le dijo a la televisión cómo deberían de ser sus programas, él mismo se fue construyendo, ¿cierto? Y empezaron a explorar, a experimentar de manera ardua hasta llegar, por ejemplo, a pensar de que los contenidos televisivos influían significativamente en las personas, influían significativamente en la cultura, ¿cierto? Entonces, en esos desarrollos a lo largo y ancho del mundo, las industrias audiovisuales, se dice acá, eh, empezaron a tener, por ejemplo, un fuerte énfasis en lo que es el entretenimiento, en diversidad de contenidos y sobre todo el tema del acceso. No todo el mundo tenía acceso a la televisión, en ese entonces no existía, estamos hablando 50, 60 en Latinoamérica, la televisión todavía no era considerado un medio masivo, sino simplemente un dispositivo, pero poco a poco se fue masificando. Entonces las personas a medida que empezaron a tener acceso a la televisión, a otros contenidos, pues gracias, por ejemplo, a esa industria mediática que la hibridación cultural se empezó a gestar. Es decir, cómo nosotros íbamos a ver cómo íbamos a saber cómo se estaban vistiendo, cómo estaban hablando, cómo estaban pensando, qué cosas estaban haciendo los jóvenes y otras sociedades de todo el mundo. Gracias a quienes, muy lógico, a los medios de comunicación. En los consumos, pues hablamos también del consumo cultural, que implicaba entonces esos mensajes, ¿cierto? Cómo nosotros llevamos entonces a la cultura propia. Y a partir de yo tener unas nociones culturales propias, tradicionales, en conjunto con esto, con estas nuevas, eh, con estas cosas que cautivaban, por ejemplo, a los jóvenes o las mismas personas, de lo que estaban viendo en los medios de comunicación en términos culturales, entonces cómo eso lo negociaban, ¿cierto? Lo articulaban a lo local, a lo propio. No necesariamente todo, pero sí lo empezaban a evidenciar de cierta manera, ¿cierto? Bueno, y hoy por hoy, entonces, esto de ese texto que su escritura relativamente es muy conceptual y que tiene cosas, es muy importante, pero que por sí representa para muchas personas complejidad en entenderlo. Básicamente, entonces, lo que nos está planteando es eso, las relaciones en términos de la cultura, los proyectos de modernidad, la economía,
y cómo eso tiene que ver o se articula significativamente a las culturas locales. Todavía tenemos culturas populares, no podemos decir de que tenemos unas culturas de élite. No, tenemos un abanico de posibilidades, como si fuéramos una tienda, y que constantemente estamos transformando la cultura nuestra. Y estamos transitando de lo popular con algo que puede ser pensado desde lo sofisticado. Cosas que nosotros pensamos que son locales y muy propias de nosotros, con cosas que vienen de otro lado. Latinoamérica ha tenido una muy fuerte influencia con la cultura norteamericana. ¿Gracias a qué? Al cine, eso lo hemos venido viendo, ¿cierto? Pero hoy por hoy es posible pensar que, por ejemplo, la cultura norteamericana no es que sean como, digamos, las tan originales. También ellos fueron permeados, fueron vivenciando cosas dentro de la lógica del consumo de otras culturas de otro lado del mundo. Pero entonces, muchachos, para resumir o sintetizar un poquito, lo que es el concepto de la hibridación cultural son aquellos cambios, aquellas mezclas, aquellas transformaciones de la cultura que tiene una sociedad en particular, sobre todo las latinoamericanas, culturas que se mezclan con otros elementos de la cultura de otros lados del mundo, ¿cierto? De otras regiones. Y que esas mezclas van obedeciendo no solamente con cosas que son impuestas, sino que eso se da. Y eso tiene incluso hasta unos momentos de existencia, para luego, digámoslo así, dejar de existir y dar a luz a otras formas, a otras mezclas culturales. Y que siempre se va, en esta hibridación cultural se va a poner como ahí en tensión o en relación lo que es la cultura popular, eso que la gente construye en su cotidianidad, con otras cosas que vivencian o que referencian de otros lugares y otros territorios, por ejemplo. Hoy por hoy, ¿qué cosa no es popular? Me queda como esa pregunta, ¿cierto? Las gentes, podemos entonces en estos momentos hablar de que hay una cultura de clase alta, muy de élite, ¿cierto? Muy sofisticada, entre comillas, en comparación a una cultura popular. Yo en lo personal creo que no, y yo creo que ya los estudios culturales, porque todavía siguen existiendo estudios culturales, estudios de posgrado y escuelas muy avanzadas en estudios culturales, ya no están vivenciando ese tipo de cosas, ya estamos vivenciando que hay una cultura de carácter popular que se ha transnacionalizado, por eso habla en el texto de los estatutos, entonces observan que menciona mucho el concepto de lo multilocal, ¿cierto? Lo multiglobalizado. Ya cogemos cosas de otros lados y las traemos acá. Eso desdibuja totalmente las que hasta el punto de que, bueno, muy chévere eso, sí, pero eso, ¿qué pasa con la cultura local? Con los valores, las tradiciones, las costumbres, las prácticas locales y ancestrales, quizás muy vivenciadas en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Eso se puede ir perdiendo, ¿cierto? Pero en relación a los medios de comunicación aquí cumplen un papel fundamental en la transmisión de todos estos saberes, de todos estos valores, de todos estos conocimientos de carácter cultural, ¿cierto? Nos llegan imágenes, nos llegan narrativas, nos llegan estéticas, nos llegan discursos, nos llegan ideas a partir de los medios de comunicación, siendo la televisión y siendo el cine uno de los catalizadores importantísimos en la transmisión de todos estos aspectos culturales, ¿cierto? Yo les quiero mostrar lo siguiente, y eso es un ejemplo que creo que resume lo que es la hibridación cultural en algo que está pasando, todavía pasa, y que muy seguramente ustedes han visto en memes. Ustedes han visto esto en memes, han visto estos muchachos, nos da referencia incluso, quizás no les va a gustar, pero es un fenómeno muy interesante. A mí en lo particular me ha llamado mucho la atención porque es una experiencia muy directa de vibración cultural y que no solamente te lo voy a mostrar porque me gusta, sino porque es que en sí mismo es lo que demuestra la vibración cultural, ¿cierto? En sociedades latinoamericanas. Yo voy acá a compartirles pantalla, a ver si lo podemos ver, a ver si lo podemos ver, o en su efecto les mando el link. Listo.
Hola, ¿me ven? Chicos. Sí, se estaba viendo muy interrumpido, ¿cierto? Se escuchaba muy mal. Se escuchaba muy mal y también me estaba reproduciendo muy mal. No, la verdad no da. Muchachos, vamos a ver esto entonces. Aquí les dejo el link en el chat. Listo. Me interesa mucho. Esto dura 13 minutos. Pues yo ahorita dentro de 7, 8 minutos hago el llamado para que regresemos y terminemos como de redondear, si lo alcanzan a ver. No creo que lo alcancen a ver todo, dura 13 minutos, pero voy a dar como un espacio de 8 minutos y ustedes me dicen si continúan viendo o dejamos ahí y empezamos a conversar para que terminemos la clase. Listo, empecemos a verlo entonces ahorita. En este momento enseguida les hago llamado.
Hola muchachos, dejemos hasta ahí, les acabé de colocar en el chat de reproducir el video. Es como una especie de reportaje. Y conversemos entonces, ¿listo? Muchachos, solas, vamos acá, Sí, ¿listo? pues no lo terminé, pero No, por eso, yo sé que no lo íbamos a terminar por el tiempo, pero no les dije que dejáramos hasta ahí, ya si quieren lo siguen viendo ahorita. Creo que los elementos que alcanzamos a ver en estos 9 minutos de pronto, alcanzamos a visualizar cosas. ¿Cierto? Empecemos a conversar un poquito, muchachos. Alexa, ¿pena de qué? ¿De qué pena digo Alexa? Alexa, ¿pena de qué? Bueno, empecemos entonces, muchachos. ¿Qué observaron ustedes más allá si de pronto ni les gustó? Eh, Muy bien. Son cosas que estás viendo, Alexa, interesantes. Que me parece importante lo que estás diciendo. Que ellos piensan que vestimos y peinamos así. ¿Qué observan de esta experiencia o de este fenómeno de hibridación cultural? ¿Cree que hay hibridación cultural ahí? Pues, sí, hay una mezcla entre dos culturas, creo. muy bien, ¿qué más lograron ustedes ver por ahí? Cosas que les haya llamado la atención, no necesariamente para valorar esto como bueno, malo, bonito, feo. ¿Qué cosas les llamó la atención? Profe, sí, lo que decían los compañeros, pues es una mezcla donde ellos miran un poco nuestra cultura y tratan de adecuarla a la cultura de ellos. Pues la cumbia para mí sonaba un poco extraña, aunque me pareció pegajosa, pues muy chistosa, pero también la apropiaron a ellos de otra manera, no como nosotros la vemos. Y pues lo que decía la compañera, o sea, la manera en que, que visten y se peinan también es muy gracioso, aunque pues yo creo que eso acá se vio, fue como en la época de los emos y todo eso, y pues yo no he visto a más personas así que se peinen de esa manera o se vistan así como tan yankee, no sé. Noten, Karen, es que por ejemplo yo siento que es una mezcla ahí toda rara porque se peinan como emos, yo lo veo así, como emos, pero se visten como todos urbanos. hay una mezcla de muchas cosas. Ajá, pues muy gracioso. Sí, muy bien. Cristian, ¿ibas a decir algo? Profe, sí, bueno, como lo decía ahí, pues Alejandra, es como extraño porque ellos asumen de nuestra cultura lo que es en sí la cumbia, ¿cierto? Pero para nosotros eso no es la cumbia, es una versión degenerada de ella. Eso es lo que decía el profesor. Las culturas se permean de otras, pero siempre hay como una especie de conflicto. Algo que, pues de lo que las culturas... Ay, yo respiro. Algo que las culturas no están de acuerdo porque a la final para ellos sí es algo innato. Entonces para nosotros siempre va a ser raro ver una versión distorsionada de lo que es la cumbia. Claro, la música es distinta, la pinta es distinta, todo porque para nosotros, pues sí es algo de nuestra cultura. O sea, eso era lo que Sí, iba a decir. muy bien, Cristian. Por acá Alexa nos comparte. Yo siento que es una mezcla entre lo que vieron, la interpretación que hicieron y lo que ellos quieren. Es como yo les decía ahorita, mire que el embrollo de la hibridación cultural representa cada vez más complejidades. Hay cosas muy propias de las culturas, cosas muy tradicionales, muy populares, que se articulan con otros valores, con otros saberes, con otras expresiones culturales que provienen de otros lados, ¿cierto? Y que eso no solamente como que da a luz una nueva cultura, sino que se transforma la local. O sea, no necesariamente puede que dé como
fruto de una nueva cultura, sino que se transforma en lo que ya tienen. O sea, en este caso, ellos podría decirse que con sus propias culturas, sus propias nociones culturales locales, se fueron transformando con base a lo que referenciaron de la cultura colombiana, que en realidad es lo que ustedes vienen diciendo, que es referencia a lo colombiano con la cumbia, ¿cierto? Bien, vimos ahí, por ejemplo, en algunas, no sé si llegaron a ustedes a la parte de este reportaje cuando nos mostraban lo de las tiendas, donde venden la música, donde venden los objetos de Colombia, camisetas, manillas, llaveros, los mismos LPs, que no sé si a ustedes les tocó los LPs o saben cómo funcionan el LP. En fin, ellos empezaron a referenciar entonces lo colombiano a partir de la música, ¿cierto? Y obviamente a partir de la música y la narrativa, pues empezó a llevar a explorar a ellos otras expresiones culturales para referenciar lo colombiano, que por ejemplo para ustedes o para muchos de nosotros no tienen nada que ver con la cultura colombiana. De hecho, ¿qué es la cultura colombiana? La cumbia en Colombia es una cosa. En Perú, por ejemplo, la cumbia, de hecho, la cumbia nuestra es referenciada también por la cultura peruana, que viene desde vieja data, la verdad. Y eso no lo sabemos nosotros, ¿cierto? No lo sabemos nosotros, simplemente nos quedamos con lo que tenemos acá. Ellos empezaron entonces a hacer una hibridación, una serie de cambios, de transformaciones de su cultura propia, local, con todo un sinfín de expresiones que ellos suponen que nosotros las hacemos así, pero ellos no, mire que ellos no se centran tanto en la estética nuestra, no, simplemente es como lo que entendieron, lo que comprendieron de la cumbia nuestra, y de hecho la empezaron a transformar, porque mire que suena lento, se llama cumbia rebajada. ¿Cómo lo hacen? Colocan el LP, que es esa pasta, en los tornamesas, ¿cierto? En los reproductores pues del LP, y muy chistosamente cuando uno jugaba, cuando hemos escuchado por ahí grabaciones, que le suben la velocidad a eso suena como un muñequito, se distorsiona la música, se distorsionan los instrumentos, las voces, y también le tienden a rebajar la velocidad, que por eso se escucha como tan gangoso de sonido. Ellos entonces empezaban a descubrir en la narrativa musical, ¿cierto? Toda una expresión cultural con una cumbia que ellos denominan rebajada y se baila de esa manera, ¿cierto? Exacto, es una ralentización, pero eso es aplicado a muchas narrativas musicales, eso es válido, o sea, hay muchos que les gusta, otros que no, hay veces que funciona, hay veces que no, y ellos entonces, eh, ellos entonces empezaron a construir toda una expresión cultural a partir de eso que ellos denominan cultura colombiana, ¿cierto? Y mire que todo les llegó a partir de artefactos, de objetos. Ni siquiera ellos, podemos, ahí nos narraron que, por ejemplo, que ellos hayan venido para Colombia y que hayan referenciado algo de lo local, no, fue a partir de la música, y por eso es una experiencia muy particular con el fenómeno de la dimensión cultural, ¿cierto? O sea, es lo más, yo creo que es la mezcla más perfecta que de pronto se puedan encontrar para ejemplificar un poco este tema de la hibridación cultural con este ejercicio, ¿cierto? Con esta experiencia. Sí, por acá Angie nos dice, la cultura siempre será algo personal, pero después la transformación de acuerdo a sus tradiciones, creencias. Sí, claro, hay aspectos muy individuales, pero por lo general la cultura es compartida, ¿cierto? Es vivida y sentida y experimentada de manera colectiva. Claro, pues no podemos decir que todos y cada uno de ellos son iguales a los otros, no, también tienen sus propias construcciones subjetivas, pero mire que si observamos conjuntos de personas, ¿cierto? Me van a explicar todo un asunto de la estética, del lenguaje no verbal con las señas, por ejemplo, en fin, todo un montón de cosas. Yo a manera de recomendación también para que sigan entendiendo y sigamos vivenciando más bien todo este asunto de las civilizaciones culturales, hay una película muy interesante, muchachos, se llama X500, créanme, la he buscado, no la he podido ver, y muestra mucho, sobre todo, esos choques culturales y esas transformaciones desde los ojos y desde las vidas de tres jóvenes, todos ellos localizados en territorios diferentes, en Colombia, en México y en Canadá. Se llama esta película, se llama X500.
No sé si la conocen. Es esta de acá. Si les comparto pantalla que mientras estaban viendo ustedes estaban viendo esto, buscando pues por acá. Ya. Sencilla la búsqueda en Wikipedia. Se llama X500, el director es colombiano. ¿La conocen? No, no la he podido encontrar, es que la he buscado, de hecho la han exhibido en cines, en ciertos festivales, creo que tampoco está en plataformas, como en Netflix, ni en Prime Video, ni en ese tipo de plataformas tampoco, o sea, queda como tarea, muchachos, pero si se la logra conseguir, excelente. Muestra la vida de un joven en México que es campesino indígena, llega a la ciudad y se convierte en un punquero. Un colombiano que de las regiones de Urabá, creo, que llega a la ciudad y ya se ve inmiscuido con, creo que llega a la ciudad, se ve inmiscuido con todo el fenómeno de la violencia. Y una chica que es asiática, que llega a Canadá y ella encuentra en estos guetos, en estos grupos de migrantes asiáticos, una segunda familia. Y ahí también se construye todo un asunto de cultura, de pandillerismo, de todo este asunto. Voy a compartir, muchachos, de la aquí en el chat, ¿cierto? Se llama película X500. Director, lo mismo yo les digo, director es colombiano, muchachos. Se llama Juan Andrés Arango. Y les voy a dejar el último referente, también de la guía Vice. Vice es, no lo han visto ya, es una revista que nació en Canadá, ya migró a Estados Unidos, a Nueva York, y ellos trabajan temas muy relacionados con expresiones culturales. Lo cultural no solamente es la música, la estética, también es lo gastronómico. Tienen un énfasis muy puesto lo cultural. Creo que ustedes han visto muchas cosas de esto. Hay país en español, en España, o sea, no solamente españoles al lado de Latinoamérica, sino que también lo trabajan en países como España, por ejemplo. Y también hay un referente muy interesante de una hibridación hasta un poco que uno, o sea, muy particular con los chicanos. ¿Conocen ustedes? ¿Lo han escuchado? Muy seguramente ya lo hemos visto en películas, ustedes ya lo han visto, que son aquellas personas, aquellos migrantes mexicanos que viven en California o en Texas, que han construido una cosa que comúnmente denominan cultura chicana, que son muy asociados con esta vida del pandillero, en fin. Y hay un fenómeno de hibridación muy particular en Japón. Ellos se visten así, escuchan incluso la misma música, o sea, tienen construido toda una cultura con base en los chicanos en Japón. Se los voy a referir en estos momentos también en el chat. También en el chat. Aquí se los dejo. También escuchan cumbias y cosas así en Japón. Entonces, imagínense entonces el fenómeno cultural y de hibridación tan particular que hay. Listo. Muchachos, últimas consideraciones. Yo sé que nos alargamos un poquito hoy. Me imagino pues que les interesó el tema y que lo logramos pues como explicar con muy buena profundidad y lo logramos clarificar un poco más a partir de la lectura. Consideraciones finales, muchachos. Preguntas, inquietudes. Están todavía por ahí, ya se durmieron, ya fueron a desayunar, a bañar, en fin. Profe, todo claro. Ok, preguntas, inquietudes, alguna, algo que quieren comentar. No. No, señor. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, con estos referentes que les acabo de enviar, hay muchísimos otros más. Hay miles de fenómenos, muchísimos fenómenos de hibridación cultural.
traten de analizar, no sé que lo que primero se le viene a uno a la cabeza y lo más visible son las estéticas, las expresiones lingüísticas, idiomáticas, las narrativas musicales, céntrense mucho también en hacer análisis en caso de que por cuenta propia den cuenta de posibles experiencias de hibridación cultural, el papel de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación ayudan como a ser transmisores de todos estos elementos, de todos estos saberes y de estos conocimientos de carácter cultural, porque si no fueran por los medios de comunicación que están anudados a toda esa lógica económica, no estuviéramos, digámoslo así, vivenciando todo este asunto de la hibridación cultural. Y esto es un tema que va para largo, ¿cierto? Posteriormente lo vamos a retomar ya a la luz de lo que pasa con el fenómeno de Internet, la convergencia de los medios en el escenario digital, las redes sociales, porque eso sí que incide significativamente en las maneras en cómo estamos construyendo nuestras culturas. ¿Listo? Muchachos, yo siento que entonces ya no hay más preguntas, más inquietudes, ningún aporte. Entonces ya dejemos así por hoy. Listo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, profe, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Muy bien. Profe, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra, Angie. Muy bien, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Chao. Chao.